Muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, profesor. Bueno, pues el día de hoy vamos a retomar dos lecturas, dos autores. Uno es Emilio Romero Polanco con el texto sobre campo mexicano entre la modernización y la devastación, globalización económica y agricultura en México. Para eso está un equipo para poder realizar la exposición. Me parece, no sé si ya estén listos para poderla hacer. Sí, ya estamos listos. Voy a compartir la presentación. Sí, está Carlos, ¿verdad? Erandi, Jordi, Abraham y José Eduardo. Sí. Sí. Pues vamos a iniciar con ustedes para que nos dé tiempo de hacer algunos comentarios respecto a los materiales y también otras cuestiones que hemos estado revisando y viendo con un poquito de dificultad en las tareas que están entregando, entonces para corregir ahí. Ya pueden empezar en el momento que ustedes decidan. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre globalización económica y agricultura en México, que es la lectura de Romero Polanco Emilio. Nosotros somos Bautista Pérez Carlos, Mujía Flores Eranis Güey, Olmos García Jordi Alexis, yo, Pérez Pachucara y Ramos Hernández José Eduardo. Bueno, Emilio Romero Polanco es un investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, el UNAM. Es un economista con maestría del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es el autor de diversas publicaciones sobre la problemática alimentaria y ha desempeñado actividades docentes en distintas facultades y escuelas de la UNAM. También ha colaborado para notas periodísticas para la prensa, radio y televisión, y entre sus obras más destacables se puede encontrar el libro de los seminarios de economía agrícola 2008 y de 2009, publicado en el 2010. Diversos libros coordinados y artículos como Crisis y recuperación de la economía mexicana, y en publicaciones de conferencias como Alimentación y agrocombustibles en el contexto de la globalización económica en Cuba en el 2008. Bueno, la hipótesis principal de este texto se desarrolla a partir de 4 puntos principales, que es que la globalización se apoya en la concentración del capital, la internalización de la producción y de los mercados, la predominación de los intereses privados de corporaciones transnacionales y de los nuevos roles asignados a países subdesarrollados. O sea, toda la lectura se va a desarrollar a partir de esos 4 puntos y pues los va a plantear en el escenario mexicano. Sí, buenos días. Bueno, para comenzar, más bien, vamos a dar un pequeño glosario para que se entienda con mayor profundidad el desarrollo de la exposición. Comencemos con el término de globalización. Bueno, resulta ser un fenómeno histórico cons- consustancial al capitalismo, el cual equilibra las relaciones entre la producción mundial mediante la participación de mayor número posible de población. Es un movimiento producto de los avances en la técnica científica e informática. Busca agilizar la producción comercial y eliminar las fronteras. Este término de globalización es según sobre la corriente económica neoclásica, pero pues podemos hacernos la cuestión de cómo se definiría en la actualidad, y pues sería algo similar, ya que cada vez es mayor su integración económica en todos los países del mundo, y esto es base a la consecuencia de la liberación y el aumento en el volumen y la variedad del comercio internacional de bienes y servicios, además de la reducción de los costos de transporte, el crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología. Esto con respecto en específico a las comunicaciones. El segundo término del glosario sería la internacionalización, que es un término fácil, se emplea para designar la capacidad que alcanza una empresa de poder comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo, que no,
bueno, sí, en otro país del mundo que no sea su país de origen. Ejemplos de mm, internacionalización sería vender a clientes locales los productos, exportar los productos a través de intermediarios. Otro sería exportar tú directamente contra un nombre propio. Y bueno, el tercer término del glosario sería la balanza comercial, que es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. Hay que tener en cuenta que este indicador de la balanza comercial no toma en cuenta los servicios prestados desde otros países y tampoco los movimientos de capitales. También para retomar por si alguien no recuerda, bueno, las exportaciones son los bienes producidos dentro de un país que se venden a clientes en otros países y las importaciones son las compras de bienes que se realizan en el extranjero para ser consumidos dentro del mismo país. ¿Qué puedes cambiar, por favor? Bueno, la agricultura global. El panorama agroalimentario internacional que se ha venido conformado a partir de los años 70 exhibe la creciente importancia de que cobran los países desarrollados que pueden ser como Noruega, Irlanda, Suiza, Países Bajos, Dinamarca. En gran mayoría los países desarrollados vienen de Europa. Bueno, además de tradicionales consumidores como productores y exportadores de una amplia gama de productos primarios. ¿Y cuáles son estos productos primarios? Pues el producto primario puede ser un producto agrícola o no agrícola como tal y que se extrae de la cosecha. En el caso de la mayoría de los países tercermundistas, que está el caso de México, Argentina, Brasil, Egipto, o también países llamados en vías de desarrollo, este, que se encuentran, bueno, los países en vías de desarrollo, la mayor parte de ellos se encuentra en América Central y del Sur, en toda África y casi todos los países asiáticos. La creciente especialización productiva en torno a algunos productos agrícolas se ha realizado a costa de perder su autonomía alimentaria y de incrementar en consecuencia a su dependencia externa de la materia. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la distribución de mercado en los países desarrollados y países subdesarrollados. Bueno, como aquí dice que es dirigido a las naciones ricas, los países desarrollados es dirigido a las naciones ricas del planeta en los grandes productores y distribuidores de los granos básicos, oleaginosas, productos de origen animal, lácteos y otros alimentos procesados. Bueno, es importante mencionar que en los países desarrollados se puede comer de todo, desde un pequeño trozo de carne hasta los más deliciosos dulces. La comida en los países desarrollados es tan extensa que se puede comer todo aquello que se quiera: carnes, pescado, dulces, pastas, verduras, frutas y demás. Sin embargo, en los países subdesarrollados es bastante escasa. Los alimentos que difieren son recogidos del campo, cultivados todo el año, pesca y caza, lo cual a veces no tienen suficiente para poder alimentarse normalmente y afecta su salud. Por eso en estos países las personas sufren de desnutrición y pues pueden llegar a la muerte, ¿no? Como aquí dice, transformaban numerosos países pobres en mercados cautivos en el consumo de los productos de países desarrollados, reservándoles un papel marginal como exportadores de productos tradicionales como el café, tabaco, té, plátanos o de otros productos como flores, frutas y hortalizas. Bueno, las diferencias son muy claras. Por ejemplo, el simple hecho de tener dinero en los países desarrollados se vive rodeados de dinero. En cambio, en los países subdesarrollados se nota claramente que no tienen. Es por eso que en los países desarrollados son productores y distribuidores de alimentos que se requiere de más dinero para poder producirlos y distribuirlos. Y como ven, en los subdesarrollados son alimentos pues, más de campo. Puedes pasar a la que sigue. Bueno, los precios ante el neoliberalismo. Acicatados por su urgente necesidad de divisas y por las precisiones de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que aconsejan sobre las virtudes de especializarse en torno a aquellas actividades en donde tengan ventajas comparativas.
Muchos de estos países se han visto atados a la suerte que corren en el mercado mundial las cambiantes cotizaciones de sus productos, pues de manera recurrente experimentan vertiginosos vaivenes. Bueno, en México algunos de los precios de productos agropecuarios se alinean a los internacionales. Además, la producción agroexplotadora ha conducido al desplome de su oferta local de alimentos básicos y el incremento de la inseguridad de millones de pequeños campesinos a lo largo del planeta. Encima de fomentar el abandono de políticas alimentarias autónomas, las estrategias agroexplotadoras no están exentas de dificultades. Bueno, sabiendo que cuando el neoliberalismo se ha impuesto como el modelo económico dominante en buena parte del mundo, incluyendo México, resulta pertinente analizar los efectos que en los distintos ámbitos de la vida del país tiene o puede tener el modelo económico que se ha empeñado en seguir y sostener el gobierno mexicano desde hace poco más de 3 lustros. A través del Estado, las sociedades vienen buscando regular y moldear al capitalismo en función de sus valores y sus objetos políticos. Se ha desarrollado así un sistema combinado regulado por el Estado y por el mercado que está lejos de ser ideal, que siempre exige correcciones, pero que ha demostrado que puede servir de instrumento para garantizar a los hombres más seguridad, más libertad, más prosperidad, más igualdad y una mejor protección del ambiente. Este proceso de construcción política fue interrumpido y revertido por el neoliberalismo, pero no hay motivos para que no pueda ser retomado. El neoliberalismo, por supuesto, no deseaba un Estado con estas últimas cualidades, pero tampoco quería un Estado regulador. El objetivo era de regular en vez de regular. Bueno, se considera el neoliberalismo como el modelo que agudizó los procesos de empobrecimiento, exclusión social, segregación territorial, contaminación ambiental y vulnerabilidad. Se puede decir que con el neoliberalismo se intensificó más la migración, que ya de por sí desde antes de los años 80 era algo recurrente en las localidades de estudio con el modelo neoliberal y las políticas agrarias que trajo consigo este esquema de desarrollo para la agricultura. El sector rural quedó más desprotegido y por ende se volvió más dependiente de las remesas, lo que provocó que los jóvenes vieran a Norteamérica como la principal alternativa de vida. Bueno, siguiendo esta misma línea de ideas, este proceso globalizador es evidente que tiene consecuencias en las que se encuentran, por ejemplo, el problema del hambre que condena a personas a vivir en condiciones de extrema pobreza. También esto se da gracias al control transnacional y privado de la producción y comercialización de alimentos. Esto hace que millones de personas no tengan la oportunidad digamos, de tener el acceso al alimento, ¿no? A su vez también existe el hecho de que grandes corporaciones agroalimentarias reciben ganancias de miles y millones de dólares. Es decir, que el negocio agropecuario es un negocio sumamente lucrativo solo para pocas corporaciones. O sea, que el negocio se concentra en muy pocas empresas dominantes. Obviamente, no nos puede extrañar el hecho de que estas compañías busquen multiplicar sus ganancias mediante la implementación de estrategias nuevas, pues para controlar el mercado mundial. Y bueno, también dentro de sus consecuencias está la dependencia alimentaria, principalmente de los países pobres, debido a que la globalización agroalimentaria colapsa la base de la pequeña producción campesina de alimentos básicos. Bueno, también como bien lo decía antes, hay compañías que son tan poderosas que sus intereses representan el principal obstáculo para el avance en materia de apertura comercial. ¿Me puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la crisis agroalimentaria en México, ¿no? Bueno, la crisis empieza por la adopción de políticas neoliberales, justamente en los años 80. Esto ha dado paso a un estancamiento productivo, como lo decía anteriormente, una dependencia alimentaria y también masivas quiebras entre productores tradicionales y empresariales.
se ha expandido también la miseria, incluso movimientos migratorios y violentos, ¿no? También la falta de empleo, y bueno, también un claro ejemplo es en Chiapas. Pero ¿por qué fallan? Es decir, ¿por qué fallan estas, estas medidas que implementa el gobierno mexicano? Bueno, principalmente se debe tan terrible el fracaso que representa es por la ingenuidad de los gobiernos tercermundistas neoliberales. Es decir, ellos adoptan principios teóricos de libre mercado y ventajas comparativas, que justamente esto se enseña en libros de texto extranjeros, principalmente en libros de texto académicos estadounidenses. Entonces, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Bueno, el gobierno mexicano implementó una estrategia para una supuesta modernización, ¿no? Agropecuaria, que estaba fundamentada principalmente por principios puramente neoliberales. Y como ejemplo perfecto que tenemos en la actualidad es el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, ya pasando con lo que son las políticas de mercado, primeramente México sigue estrategias de modernización agropecuarias, lo que principalmente se basa en la presencia subsidiadora y reguladora del Estado en el sector. Y bueno, debido a esto se crea una cierta acelerada apertura comercial, se fomenta demasiado la inversión privada y así como la inversión extranjera. Y bueno, por último, pero no menos importante, se logra crear un marco jurídico que es favorable a la concentración de la tierra. Como consecuencia de esto, pues se bajaron los precios reales de los productos, se desmanteló el poder de instituciones que de alguna forma apoyaban a los productores reales y se logró limitar la competitividad, así como la inversión pública y el financiamiento agro. Mientras que el resto del mundo desarrollado, de forma breve, pues exhibe a un sector que es altamente proteccionista y subsidiado, que opera en condiciones oligopólicas que son bastante, pero bastante pronunciadas. A manera de, bueno, la siguiente, porfa. A manera de conclusión, el equipo comparte el punto del autor de este libro. Pues es aquí donde el equipo está de acuerdo con que este fracaso trae consigo desigualdades en el agro mexicano, si no se hace, y de igual forma hace quedar mal a nuestro país, trayendo empresas estadounidenses a querer imponer de cierta forma el mercado cautivo, trayendo desempleo y así como empobreciendo más a los pobres, al grado de dejarlos en la miseria y haciendo que el país esté estancado, tanto a nivel económico como a nivel social. La propuesta del autor pues es muy sencilla, básicamente se rige en dos puntos principales, ¿no? Uno es replantear las estrategias neoliberales ante su fracaso económico y social, ¿no? Esto es decir, en vista de todas las consecuencias que ha traído la opción de políticas neoliberales en México, en el campo mexicano, propone en su cambio sustituir dichas políticas por unas que revaloricen la trascendencia del campo y de sus productos, ¿no? Todo ello en favor de el desarrollo económico de todo el país y de toda la nación, básicamente. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias, compañeros. Gracias a los compañeros que acaban de hacer la presentación. Si quieren, ya pueden dejar de compartir. Y vamos a ver, anda por acá, Julio. Sí, profe, aquí ando. Bueno, entiendo que para el día de hoy había que preparar un control, ¿no? Entregar un control. La lectura para el día de hoy me parece que va por ahí. ¿La puedes comentar, Julio, por favor? Sí, sí, profesor. Bueno, para la exposición que acaba de pasar, ¿no? Sí. De Emilio Banca. No, Polanco. Romero Polanco. Sí, permíteme. Déjeme, lo encuentro. Aquí está. Ahí está. Sí, pues bueno, yo hice sobre puntos clave de la lectura. Resalté como 7 puntos clave. Los voy a ir leyendo, profesor. Sí.
El primero es: la globalización actual capitalista tiene sus bases en la concentración del capital y la producción de los mercados en conjunto, y estos se predomina principalmente los intereses de las grandes corporaciones privadas. Y pues bueno, aquí el autor nos resalta cómo pues las empresas, los productores privados, ven primero por sus intereses, y en base a sus intereses se generó la globalización capitalista. Y pues ya la globalización capitalista, bueno, dicta sus bases. Como base principal sería la concentración del capital. O sea, pues el capital es el dinero, la concentración de dinero, de inversión, para, bueno, punto clave para empezar una globalización, ya que pues las globalizaciones son empresas que transnacionales, para ser transnacionales deben de ser grandes, y para ser grandes se necesita un gran número de capital. Como segundo punto tengo: la globalización se hace sinónimo de la subordinación de las economías nacionales ante las economías mundiales, cuyo interés es particular. Eso no sé si hay mucha importancia en resaltarlo, es muy obvio que pues para la globalización los países grandes, bueno, las empresas grandes transnacionales, obviamente son más grandes que las empresas pequeñas que dominaban el mercado en la nación sugerida, y pues al llegar a esta nación son más grandes, tienen una infraestructura más amplia, un capital más amplio, y pues terminan dominando el mercado de esa nación porque por obvias razones es más grande, mejor producto, mejor calidad, menor precio. Entonces dominan el mercado. Es como una desventaja competitiva porque pues son grandes precisamente por la nación de origen, pero pues así funciona la globalización. Como tercer punto tengo: los países con menor desarrollo y mayormente marginados tienen un papel en la globalización de manera en ser proveedores de alimentos, agricultura, tales como café, té, etc. Esto también tiene como consecuencia negativa que al especializarse en ciertos aspectos pierden su autonomía alimentaria, adjudicando esta a otras naciones. Esto se puede ver en territorios sudamericanos principalmente, donde pues sus economías se basan en alimentos, pero no en alimentos de primera necesidad, sino como café o té o esas cosas. Y pues su mayor número de exportación son esos alimentos. Lo podemos ver, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela. Y por ende son muy recurrentes a crisis, ya que no tienen autonomía propia sobre empresas nacionales, porque pues ya la globalización, por así decirlo, suena muy burdo, pero pues se los comió. y, y no, ya no pueden, bueno, es difícil salir de ese hoyo, por así decirlo, porque pues tendrían que cambiar toda su infraestructura de agricultura para poder surgir, bueno, rescindir de ese aspecto, ese estado en el que se encuentran, donde su economía es completamente dependiente, alimentaria o en otros aspectos de otras naciones, bueno, de empresas de otras naciones. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, profesor? ¿O sigo leyendo? No, bien. Bueno, a ver, sí, en realidad la tarea era ubicar las ideas principales, manejo de conceptos, que es un poco lo que están haciendo ustedes. Pero vamos a comentar sobre la lectura. Gracias, Julio, por la actividad que presentaste y también los compañeros que lograron entregarla. Todavía faltan bastantes tareas por ahí de entregar. No se confíen porque luego se vuelve un problema el estar revisando. Lo estamos revisando de manera muy puntual cada caso. Bueno, entonces tenemos una lectura que está planteando varias cuestiones que nosotros tenemos que ubicar justamente desde el título, ¿no? Lo que dice Emilio Romero Polanco, un autor que se dedica sobre todo a estar haciendo revisión constante sobre los quehaceres, sobre los procesos, las tendencias que están ocurriendo en el agro a nivel mundial y en el agro mexicano. Es decir, hay una interrelación muy fuerte. No quiere decir que estemos separados de lo que está ocurriendo en el agro internacional, sino que al revés nos encontramos insertos. Ahora, hay cuestiones que nosotros tenemos que, en términos metodológicos, estar
pendientes, no dejar de Es lo mismo, ¿no? pasar por alto. Voy a Ay, hacer estos cabrón. comentarios y Buenas después, tardes. si hubiese alguna Wow. intervención, permitimos esta cuestión y luego daríamos paso a la otra exposición de Blanca Rubio, ¿no? Pero bueno, a ver, el texto se llama Globalización Económica y Agricultura en México, ¿no? Entonces, es un título muy importante, es un título que nos está haciendo, marca un énfasis sobre dos niveles. Primero, está hablando de un contexto internacional y después estaría haciendo una relación directa respecto, en este caso, a la agricultura en México. Entonces, lo que nos dice el autor es que se está produciendo una transformación, ¿no? Está generándose un cambio. Y para eso es importante, los compañeros que exponen presentan muy bien la hipótesis de trabajo del autor. La hipótesis de trabajo del autor plantea, dice textual, en el actual proceso de globalización, es decir, ya está iniciada la globalización, cuando escribe el texto el autor, o sea, ya hay unos años de que inicia este proceso. Recuerden ustedes, es un texto que se publica durante la década de los 90 del siglo pasado, que estaba tratando de caracterizar, les decía yo, esta gran transformación, y ahorita lo vamos a ir viendo, cómo podemos nosotros hacer para ubicar, de dónde agarrarnos para entender estas transformaciones. Lo que dice el autor, bueno, vamos a revisar el caso del agro mexicano, qué está ocurriendo respecto a un periodo inmediato anterior. Entonces, dice el autor, el actual proceso de globalización de la economía mundial capitalista se apoya en los altos niveles alcanzados por la concentración de capital. Es un concepto totalmente de la economía política. ¿Qué es esto de la concentración de capital y la internacionalización de los procesos, de la producción y de los mercados? Es decir, a diferencia de un proceso anterior, se está generando con ciertas características cómo está desarrollándose las empresas de más capital, ¿no? La concentración de capital y centralización de capital te va a permitir tener ventajas muy importantes respecto a recursos, respecto a los procesos de trabajo, respecto a los procesos de producción, pero también de los mercados. Ahora, eso genera que existan lo que se conoce en términos llanos como empresas transnacionales, es decir, que no van a operar solamente en el territorio del capital de origen, sino que a partir de haber agotado los límites de lo que es la generación de ganancia por sectores, incluso a nivel intersectorial, podemos tener empresas que surgieron en el agro a nivel mundial, en algún país, un capital alemán, surge, empieza a crecer y tiene una capacidad de control y de monopolio del sector, que esa ganancia ya no le es suficiente. Entonces puede ser que empiece a invertir en otros sectores, ya no necesariamente agrícolas, puede ser industriales o puede ser incluso en el sector servicios o financieros. Si se mantiene también en el sector agrícola, puede ser que inicie procesos de traslado de inversión hacia otros países, y por eso son de carácter transnacional. Es decir, en México podemos encontrar empresas que el capital de origen, por ejemplo, es de los Países Bajos, puede ser de España, puede ser de Estados Unidos, puede ser incluso de América Latina, capitales brasileños, argentinos, etcétera, pero a partir de la condición en términos de la riqueza que manejan y de la concentración en lo que ya les comentaba, es que se les empieza a caracterizar como empresas transnacionales. Entonces, la primera cuestión es que está ocurriendo este fenómeno. Aquí hay una cuestión que yo sí quiero comentar, que hay que tener cuidado. Fíjense, cuando se habla de globalización, no quiere decir que inicien apenas estos procesos. Ya se observaban en un periodo anterior, sobre todo anterior a la década de los 90. Ya había capitales que se movían a nivel mundial, pero esa no era la tendencia en general. Es decir, a nivel mundial había una preocupación por proteger los mercados internos. Toda esta visión del desarrollo hacia adentro, teniendo convivencia con el mercado mundial, existía un mercado mundial, ya estaba esta figura. Sin embargo, con la globalización se van a acelerar ciertas cuestiones. Por ejemplo, la movilidad de capital a nivel mundial. Esa es una cuestión fundamental para resolver qué. Entonces, lo que nos dice el autor es que hay un proceso de crisis, no solo en el agro, sino hay un proceso de crisis a nivel mundial también, por lo tanto, hay un agotamiento de lo que son los ritmos de crecimiento de la economía a escala mundial. Entonces, se empieza a proponer algo distinto a lo que ya venía operando. En ese sentido, y lo vamos a ver
con la siguiente autora, que es Blanca Rubio, de manera más palpable, es qué va a ocurrir, por ejemplo, con el papel del Estado en cuanto a la economía, ¿no? Es decir, cuando se habla de la globalización, que es un punto de inflexión, es decir, no vamos a regresar a lo anterior, va a haber transformaciones, va a cambiar el Estado a nivel mundial, no es que desaparezca la figura del Estado-Nación, sino que se va a transformar, los objetivos del Estado van a cambiar en muchos sentidos, y en esa medida el mercado mundial se va a reconfigurar, ¿no? Entonces, nos dice el autor aquí que eso es fundamental, la inversión estatal, por ejemplo, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con esto, es un llamado. El autor está hablando desde México. México lo podemos caracterizar de buena manera como una economía emergente, desde una corriente teórica como el estructuralismo, pero desde lo que sería la teoría de la dependencia en América Latina, la teoría de la dependencia marxista, sería un país subdesarrollado también para algunos teóricos como Furtado, que maneja el término de subdesarrollo, implicaría, ¿no? Implicaría que hago esta diferenciación, estamos hablando de economías que no tienen ese nivel de industrialización como las economías del centro, ¿no? Las economías centrales, que están más desarrolladas en términos industriales, totalmente maduros en el sector agrícola y tienen un buen nivel de avance y de desarrollo en la industria. Entonces, fíjense, ¿cómo va a operar el Estado-Nación en una economía emergente? Retira mucho cuando está el proceso de globalización y hay que empezar a caracterizar, eso es algo que tenemos que hacer, empezar a entender la noción de qué es el neoliberalismo, que mucho tiene que ver con la figura del Estado, es decir, el Estado ya no va a ser el motor de la economía, ¿no? Es un principio que se empieza a plantear, se retira del Estado, hay una serie de mecanismos que se empiezan a generar para que pueda operar lo que se conoce como el mercado total. Es decir, la oferta y la demanda es la que va a regular las inercias de los sectores, tanto agrícola, industrial, como servicios y servicios financieros. El Estado se retrae, durante lo que es el Estado interventor, tiene muchísima participación en infraestructura y de recursos que está generando un cierto tipo de desarrollo hacia adentro, es decir, mercados internos que están en proceso de desarrollo, pero con el viraje que se va a dar, eso se cierra, ¿no? Y lo que dice el autor, junto con Blanca Rubio, el autor Emilio Romero Polanco, es que los estados empiezan a retirar infraestructura, empiezan a concesionar, empiezan todos los procesos de privatización, sobre todo en las economías periféricas. Va a ser distinto en las economías centrales, por eso les decía, hay que tener cuidado, no podemos generalizar, aunque se está hablando de un proceso de globalización mundial, en las economías centrales va a ser distinto este proceso, y en las economías periféricas también va a ser distinto. Entonces, mientras México está retirando subsidios, retirando programas, retirando cartera de crédito, retirando toda una serie de infraestructura que permite un cierto tipo de generación de productores en el agro mexicano, en Estados Unidos se mantienen una serie de recursos, por ejemplo, como lo que es el Banco de la Tierra, subsidios hacia el campo, etcétera, protegiendo sus mercados internos. Esa es, digamos, una de las ventajas que durante el periodo que se conoce como las ventajas competitivas, las economías centrales logran apuntalar. En las economías en la periferia no lo logran terminar, queda inconcluso ese proceso, y la globalización, decía Julio en su intervención, no sé si de manera, como la voy a comentar, pero empieza un proceso a partir de la culminación de lo que se conoce como las ventajas comparativas a nivel mundial, es decir, fortalecer en lo que tú ya tienes ventajas y empezar a trabajar en revertir tus desventajas durante ese periodo que se conoce como el estado interventor. Se agota ese modelo y se traslada hacia uno nuevo con la globalización, lo que se conoce como el neoliberalismo, ahora ya en las ventajas competitivas, donde en teoría tú vas a competir de igual a igual y hay un proceso de desigualdad muy fuerte. Les estoy dando un caso, ahorita se los comenté, mientras los estados periféricos están retirando recursos, privatizando, para poder afrontar cuestiones como la deuda, pagar recursos hacia la deuda, en los estados centrales están fortaleciendo estas dinámicas, inyectando recursos, ¿no? Y empezar a mover capitales, sobre todo, hacia economías que están en desventaja. Entonces, esa es una primera cuestión en la que hay que tener especial atención. O sea, hoy no la agotamos la discusión, la estamos empezando a señalar,
que hay divergencia en el análisis entre lo que es el centro y la periferia de un mundo global, ¿no? Eso es fundamental. Luego, por ahí también uno de los compañeros que expuso, hay un concepto que es fundamental que está empezando a presentar Emilio Romero Polanco, que es la concepción del Estado a la hora de tener incidencia en determinar los procesos de producción, en determinar las características de los mercados internos. No es solamente en la participación de inversión, en generar programas, sino que jurídica y administrativamente también lo hace. Ahora, eso implica entender un concepto que va a cambiar de manera radical. O sea, durante el Estado interventor, es decir, antes de la década de los 90 del siglo pasado, el Estado cuando intervenía se genera el concepto de regular. El Estado está generando las reglas del juego, ¿no? Permitiendo también que exista, y eso también se puede comentar, inversión particular, privada, local, nacional, y también hay presencia de inversión particular, pero extranjera. Hay que entender que sobre todo durante esa fase del Estado interventor, el grueso de las inversiones a nivel sectorial es del Estado, son de los estados. Sí vas a encontrar inversión privada, nacional, y luego en menor medida vas a encontrar inversión extranjera, ¿no? Ya hablábamos, les decía yo, de capitales transnacionales. Durante el proceso de globalización, el vuelco va a cambiar esa correlación. O sea, se va a prácticamente anular la inversión estatal, empieza a sacar recursos, infraestructura, empieza el proceso de concesión, y ahí va a ser muy importante lo que nos dice Blanca Rubio. La concepción del gobierno empieza a cambiar, pero no termina en un solo sexenio, sino que le va a dar la estafeta a gobiernos que vienen, a sexenios que vienen, para terminar de echar a andar en la periferia lo que va a ser el proceso de neoliberalismo, o lo que es la globalización, y ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, Emilio Romero Polanco es fundamental para entender lo que es cuando el Estado interventor o el Estado de bienestar, dependiendo de la corriente teórica con lo que la quieran estudiar, va a intervenir, va a regular, va a imponer las reglas, ¿no? Por ejemplo, los aranceles, el proteccionismo, para evitar que llegue, o que si va a llegar la inversión extranjera directa, le cueste, ¿no? Y que esos impuestos que va a grabar, esto que va a grabar el capital foráneo, te permita generar infraestructura en beneficio del mercado interno. Eso es por lo menos en la teoría y en el papel, ¿no? Un poco cómo va a operar. Luego lo otro son los subsidios, va a privilegiar, por ejemplo, a la inversión estatal sobre la inversión local, ¿no? Frente a la extranjera. Esa es alguna de las cuestiones que van a ir dando rasgos. Entonces, el mercado mundial ya existía, compañeros, ¿no? Porque también de repente se patinan por ahí y dicen, bueno, surge el mercado mundial. Espérenme, compañeros, el mercado mundial surge a partir, hay un proceso de transformación en términos de lo que es el Estado feudal, ¿no? Y lo que va a ser la migración del Estado nacional capitalista, y en el proceso de transición está el mercantilismo, está surgiendo, no es un mercado mundial, me esperan, entonces no están todavía conformados los Estados-nación, ¿no? Se están conformando a nivel global, están surgiendo lo que se conoce, o lo que hoy conocemos como los Estados modernos, Estados-nación, de tipo republicano, con todo esto que luego vemos. Se están transformando las formas de producir el trabajo, las formas de gobierno, las formas de tomas de decisiones, el propio capital está empezando a emerger en la gran industria, etcétera. Durante el siglo, hay autores que lo manejan desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, está todo este proceso, y para América Latina va a ser un poco más tardío este proceso, todavía durante el siglo XVIII y el siglo XIX lo vamos a estar viendo, emergiendo. Entonces, en el mercantilismo es comercio de largo alcance, no es mercado mundial. Cuando emerge ya lo que es las primeras bases de lo que es el capitalismo, empezamos a hablar ya de estados-nación conformados, ¿no? Sobre todo por potencias. Ahí sí ya empezamos a hablar, cuando uno estudia comercio internacional, las nociones más clásicas de lo que es el mercado mundial con el cual surge el capitalismo es a partir de la formación de los estados-naciones, es la convivencia a nivel mundial de los estados-nación. Eso va a cambiar un poco, bueno, bastante durante la globalización. Entonces, ya existía el mercado mundial, pero tiene ciertas características, ¿no? Y luego, durante la década de los 80 del siglo pasado, empieza un proceso de transformación radical. El mercado mundial va a cambiar también.
¿no? Ahora se va a hablar del mercado total. El Estado se habla del estado de competencia, por ejemplo. Los estados van a empezar, sobre todo los centrales, a promover que sus capitales salgan de sus territorios. Por ejemplo, Estados Unidos empieza a promover en buena parte después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de su manera muy clara, empieza a promover para capitalizarse como hegemonía mundial y capitalizar sus propios, ahora sí, ahí encontramos, por ejemplo, capitales que todavía tienen inversión estatal combinada con inversión privada. Eso ya no ocurre mixta, que se está moviendo a nivel mundial, sobre todo en la industria automotriz y la industria militar, para el caso norteamericano. Eso ya no ocurre en México, por ejemplo, que es una economía periférica. Tú ves intentos de algunos capitales, con una mano puedo contar algunos ejemplos, donde salen, si hay capitales nacionales de tipo transnacional, pero son muy pocos, pero que no tienen ningún centavo de origen estatal. Ahí hay otra diferencia fundamental durante lo que va a ser la fase de la globalización a nivel mundial y que hoy todavía la estamos viviendo. Entonces, el mercado mundial sufre cambios radicales, ¿no? Está esta cuestión. Y ahorita con Blanca Rubio vamos a puntualizar más. Va a cambiar mucho el marco jurídico administrativo para permitir la libre movilidad de capitales a nivel mundial. O sea, lo que antes detenía los capitales porque encarecía los costos de producción, como los aranceles, se va a desmontar. Los mercados laborales se van a flexibilizar. Las infraestructuras se van a poner para que lleguen, sobre todo en las economías periféricas, para atraer inversión, etcétera. Una serie de cuestiones que van a permitir la movilidad de capital a nivel mundial de manera significativa. Entonces, bueno, en ese sentido, hay que entender también, se están construyendo, eso también lo dice Emilio Romero Polanco y Blanca Rubio, con este término, mercados mundiales de los precios agrícolas. Es decir, ahora la agricultura se va a mover a nivel mundial y se va a determinar el precio de los productos agrícolas a escala mundial, ¿no? Ya no es solamente regional. Entonces, frente a eso, o sea, tiene que ver justamente con la balanza comercial que por ahí algún compañero o compañera explicaba. Estados Unidos en algún momento de su historia, ¿no? Ya como potencia, tenía que importar millones de toneladas de maíz para poder satisfacer las necesidades también de mucho migrante latino, ¿no? Eso que en un momento se presentó como una desventaja, lo empieza a transformar, ¿no? Y lo va a cambiar para que deje de ser así. Y Estados Unidos entonces empieza a asumir al revés, y México también va a cambiar esa condición, algo que era una ventaja para México, se va a cambiar, lo está diciendo también los autores, va a cambiar, por ejemplo, el sentido de tu mercado interno agrícola. Y para las economías, ¿sí? O sea, México de ser una potencia exportadora de maíz de muy buena calidad, empieza a ser una potencia importadora de maíz. Es decir, eso que era una ventaja para ti como país, ahora se volvió en una desventaja. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho el mercado internacional. Pues entonces México empieza a practicar una lógica muy cómoda en el sentido de es más barato importar que producir. Entonces, como no hay recursos, mejor impórtalo, es más barato. Sí, y eso, lo que dice Blanca Rubio, ahorita vamos a ver con quién lo va a exponer, empieza a estrangular el mercado local. Entonces, los productores tienen un precio, ya no hay precios de garantía, tienen que producir frente a la llegada y avalancha de productos que cada vez son más baratos. Frente a eso, el productor deja de producir, ¿no? Y empiezan a abandonar lo que es en buena medida el agromexicano. Al final del día, lo que va a traer como consecuencia, y que es muy grave, ¿no? Si quieres hablar de una potencia, lo primero que tienes que recuperar es la soberanía alimenticia. En México la pierde totalmente. Queda de manera dependiente, eso también los compañeros lo explicaron, ahora dependemos de un mercado mundial. Cuando en un momento histórico tú tenías todas las condiciones para producir tus alimentos en buena forma y de buena calidad, empieza a transformarse. Entonces, bueno, los autores nos van a dar datos de cómo se empieza a reducir, por ejemplo, el crédito al agro, los precios de garantía. Ahorita vamos a ver qué era esto de los precios de garantía, los subsidios se recortan, el Estado se sale, empresas que se dedicaban a abastecer de materias primas para el agro, como Fertimex, etcétera, todas estas que eran fundamentales, desaparecen, ¿no? Y empieza la llegada de capital foráneo que establece las condiciones de otra manera. Bueno, entonces, para cerrar solamente lo que es el autor, que acabando la exposición de los compañeros con Blanca Rubio, les voy a presentar, ¿no? ¿Por
¿Qué es la necesidad de la globalización? O sea, hay que profundizar un poquito más. Es una cuestión también teórico-metodológica para poderlo entender. Hasta aquí, ¿tenemos dudas y preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Compañeros, todos estamos por ahí. A ver, alce su mano, y si les doy la palabra ahorita, Luis. A quien le quedó claro, por favor. Profesor, solo tengo una pregunta. ¿Eso de la economía neoliberal es característica principal de las economías? Ya existían las economías mixtas antes, o sea, antes de lo que es el neoliberalismo. Hay que entender la dimensión de qué es neoliberalismo, es recuperar una visión liberal del mercado, del mundo capitalista, pero adaptarlo a las condiciones del capitalismo actual, por eso se llama neoliberalismo. Eso es un neologismo, ¿no? O sea, están diciendo, sí, de esto de lo que decían, o sea, el mercado total, pero con esta perspectiva. Profe, Ahí también hay una pregunta. Sí. ¿Y este neoliberalismo, bueno, se refiere al, bueno, trata de imitar al liberalismo? Corríjame, por favor, que se vivió en los 1800? ¿En qué, perdón? En 1800, bueno, en todo ese siglo. O sea, es a los clásicos, ¿no? O sea, trata de recuperar, y ahí también hay una discusión muy fuerte, si es verdad que recupera, por ejemplo, los principios, lo que plantea Adam Smith, ¿no? Respecto al mercado, la intervención del Estado, ¿no? También un poco, que es el comercio internacional, la visión que te propone el comercio internacional a partir de la teoría de las ventajas comparativas y competitivas que te está planteando David Ricardo, ¿no? Entonces, se supondría que lo que hacen los actuales, los principales teóricos que empiezan a hablar de esto en términos, pues yo no sé si decir sociológicos, porque sería una afrenta a los sociólogos, pero bueno, está Hayek, ¿no? Que está hablando de que hay una necesidad muy fuerte por abandonar esos principios que han atentado al desarrollo de la humanidad, que sería el Estado interventor, pero también hay que entender por qué surge el Estado interventor, que es bastante complejo. No es solo la crisis del 29, sino que tiene que ver que estamos en un mundo de tipo bipolar. O sea, hay dos propuestas para encauzar a la humanidad, una que es el capitalismo y otra que es el socialismo. ¿Sí? En el 29 ya existe todo el tema de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, bueno, por ahí Pati, bueno, estaba primero Luis y luego Pati. Sí, bueno, mire, sí, me da gusto que hay muchas preguntas y seguramente, bueno, también intervenciones, o sea, complementan la exposición, porque para poder avanzar, yo creo que nosotros, pues, como pueblo mexicano, como mexicanos, sí necesitamos conocer nuestra historia bien, lo mejor posible. Entonces, es una historia de muchas historias, o sea, es una gran cantidad de historias. Yo en esta exposición que estuve ahorita escuchando, bueno, recordé una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Que me iban haciendo la exposición de los compañeros. Por ejemplo, en una de las láminas que exponen los compañeros, ahí vi cuando aparecen 4 empresas que 3 de ellas desaparecieron. Una es Tabamex, que estaba ubicada en Nayarit, que era la productora el Estado intervenía en la producción del tabaco. Estaba otra, café. Instituto Mexicano del Café, también. O sea, y ahí participaba también el Estado. Estaba Fertimex, fíjense. Fertimex tiene toda una historia larguísima. O sea, Fertimex, antes de ser Fertimex, se llamó Guanos y Fertilizantes. Se llamaba Guanos y Fertilizantes de México y estaba ubicada ya por Tultitlán, en la carretera que va hacia Tultitlán, ahí tenía su planta. Se llamaba Guanos y Fertilizantes de México. Después le interviene el Estado y se convierte en Fertimex. Yo ahorita tenía la duda, fíjese, de qué pasó con Fertimex. Estaba yo pensando si no es la misma que hace unos meses. Es por la que detienen a este señor Ancira, que era el dueño de Altos Hornos de México, fíjense. Porque durante el gobierno de Peña Nieto adquiere, parece que esta empresa, como chatarra, fíjense. O sea, precios de chatarra. O sea,
hay una, y por eso hubo una diferencia de miles de millones de pesos, un fraude, ¿no? Entonces, es de lo que viene, de lo que era Guanos y Fertilizantes de México, después Fertimex, y ahora después con Peña Nieto, la rematan así como fierro viejo. Y esa es una política que siguieron varios presidentes, fíjense, así, de ir destruyendo a las empresas paraestatales. O sea, lo que le pasó, querían hacer con Pemex, ¿no? También, con la Comisión Federal de Electricidad y con otras empresas, ya con la corrupción encima, o sea, es un saqueo absoluto, ¿no? O sea, de los recursos nacionales. Y no solamente en eso, yo me estaba acordando de otras empresas que siguieron la misma lógica de la depredación, destrucción, saqueo y una gran manada gigantesca de gente que se robó los recursos del país, ¿no? De nacionales, y que ahorita pues, nadie sabe dónde están, no nos imaginamos dónde están, muchos saben dónde están, pero no están en la cárcel ni están, andan disfrutando de los recursos, y bueno, por compromisos que hubo, ¿no? Entonces, que se supone, es una hipótesis, ¿no? Entonces, para que, bueno, llegaran a al poder, entonces eso tiene que ver también con eso. Entonces, uno dice, no, bueno, yo no me lo estoy diciendo uno de las pequeñas historias, así de Gustavo Fernández, pero hay muchísimas historias que hay que conocerlas bien a fondo. Es el caso de el caso de los ferrocarriles nacionales de México, otra tragedia igual, más o menos. En donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los que promovieron eso? Pues están en otro país ahorita, está el caso de Cedillo, ¿no? El caso de Cedillo, ahí hubo un despido de 80,000 trabajadores ferrocarrileros por la destrucción de los ferrocarriles nacionales de México. Y fíjense lo que son las cosas. Así hay que investigar mucho sobre la cuestión de lo que ha sucedido en México durante muchos años. Hay un documental que se llama, si mal no recuerdo, Los Tratados de Bucareli, ¿no? Entonces, ahí es un pequeño documental que dura 20 minutos. Yo se los sugiero que lo vean. Se llama Los Tratados de Bucareli. Ahí viene la historia de parte de los ferrocarriles, los compromisos de Kioto para poder vender los ferrocarriles nacionales de México. Y lo que seguía después, y lo que sigue después, y qué vínculo tiene. Y yo encuentro que hay mucho vínculo de esos de los Tratados de Bucareli en 1923 con Álvaro Obregón, por mucho de lo que sucede ahora. Fíjense, si uno ve ese documental, muchos de los compromisos que hizo el gobierno mexicano en ese entonces se vienen todavía expresando de muchas formas en la actualidad, fíjense. Ahí hablan, por ejemplo, en ese tratado se habla de que el gobierno mexicano se comprometía con los Estados Unidos a que iba a respetar, en primer lugar, todo lo que hubiera de cambios aquí en México. Quien iba a tener un trato especial, de preferencia, serían los norteamericanos, en todo. Y en eso estaba incluidos los ferrocarriles. Y curiosamente, ahorita, por ejemplo, se está hablando ya de que va a haber un ferrocarril que viene desde Canadá a Estados Unidos y hasta México. Un Canadá, bueno, un ferrocarril que viene, seguramente va a ir hasta el istmo de Tehuantepec a vincular con el ferrocarril de Coatzacoalcos, Salina Cruz. Y viene desde Canadá. Y ya hay una empresa transnacional que ya adquirió la empresa norteamericana de ferrocarriles, ya la adquirió de 20 y tantos mil millones de dólares para que sea una sola empresa de capital canadiense, una transnacional, ¿no? Pero estas ya serían otras historias, ¿no? O sea, les digo, nada más. Bien, Pati, por favor.
Sí, pues yo quería comentar algo sobre la pregunta del compañero y también de todo lo que dijo Javier y ya comentó el profesor Luis sobre la intervención del Estado en, digamos, en la economía, ¿no? Así como nosotros lo estudiamos. Y bueno, va en el sentido de que digamos, técnicamente, por así decirlo, el Estado o eso que nosotros entendemos como gobierno ha estado interviniendo pues en las relaciones de producción desde pues antes de que existiera el capitalismo, ¿no? Mediante diferentes formas. El asunto es que la intervención del Estado después de eso que llaman el liberalismo clásico y que prácticamente pues historiadores mencionan que terminan entre el periodo de entreguerras, o sea, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, pues cambia la forma en la que interviene el Estado. Y esa forma en la que interviene, pues nosotros actualmente la entendemos como política económica. Y en ese sentido, digamos, anteriormente, pues sí existía una política económica, pero no de manera explícita como actualmente nosotros la conocemos, por ejemplo, en esto que llaman el liberalismo clásico. O sea, no la veíamos como una política monetaria, como una política fiscal, como una política agrícola, sino que tenía, digamos, otro carácter. Entonces, en el momento en el que el profesor Javier está hablando de todo lo que instrumentó el Estado mexicano en términos de la agricultura, pues tiene que ver de ese momento ya explícito en el cual nosotros estamos hablando pues de una política agrícola y de quién va a ser, digamos, el actor fundamental que va a pues a llevar, por así decirlo, el desarrollo y crecimiento económico de un territorio, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y lo otro es lo que menciona el profesor Luis Lozano, ¿no? Habla de que existían empresas que habían sido creadas y administradas por el Estado, o sea, eran empresas estatales o paraestatales, según sea el caso, y posteriormente, pues hay un proceso de privatización de esas empresas. O sea, básicamente lo que implica es que ya no va a ser administrada ni va a ser propiedad federal, sino que va a ser propiedad particular del capital, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y esa intervención pues está fundamentada, o más bien la forma en la cual está interviniendo el Estado, ya sea por medio de la política económica directa mediante la creación y la administración de actividades productivas, o mediante la creación de otro tipo de políticas, como por ejemplo la política de la apertura hacia el exterior, que pertenece al periodo de esto que nosotros llamamos como neoliberalismo. La forma en la que va a estar interviniendo, pues tiene que ver, digamos, con lo que ya mencionó el profesor Javier, con las necesidades pues, de crecimiento económico que hay a nivel mundial, porque al final, pues, básicamente nosotros podemos entender la acumulación del capital en términos teóricos, como ya lo sabemos desde la crítica de la economía política, pero también en el sentido de que la acumulación necesariamente pues es crecimiento económico. Entonces, si ustedes revisan casi todas las políticas que existen actualmente, pues siempre hablan de crecimiento económico y a veces también de desarrollo económico, ¿no? Entonces son dos cosas que están, digamos, por ahí. Y ya sería todo. Perfecto, muy bien, gracias, Pati. Bueno, pues vamos a darle paso a la siguiente exposición. ¿Andan por ahí? ¿Me confirman si se ve bien? Ay, Sí, perdón. bien, te escuchas bien. Ok. Perdón por los ladridos, lo que pasa es que tengo una perrita en casa. Bueno. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Ángel y el día de hoy, en conjunto con mis compañeros y mi compañera, estaremos presentando esta exposición. En este caso, el tema fue sacado del libro recomendado por el profesor
y que agradecemos esté aquí presente, de título La política neoliberal y sus efectos sobre el campo mexicano 1982 a 1993, de la autora Blanca Rubio. También agradecemos la presencia de las y los demás profesoras y profesores. A continuación, voy a presentar a mis compañeros y a mi compañera. Está aquí con nosotros García Venegas Rebeca. Hola, buenos días. Está con nosotros José Espinosa Figueroa. Buenos días. Mendoza Cruz, Héctor Ian. Buenos días. Navarrete Ramos Mario Isaac. Hola. Y yo, que soy Gallegos Ángel. Y bueno, como buena exposición de la materia de INAE 2, por lo menos con el profesor Javier Lozano, tenemos que introducir a la autora, en este caso la doctora Blanca Aurora Rubio Vega. Blanca Rubio es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora definitiva de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Imparte clases en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Además, se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial de América Latina y México. Sus líneas de investigación son la transformación de la agricultura latinoamericana en la actual fase de transición capitalista mundial, las formas de dominio y explotación de los campesinos latinoamericanos y la crisis alimentaria mundial. Entre sus obras principales destacan los libros Resistencia Campesina y Explotación Rural en México, publicado en 1987, Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, publicado en 2012, y El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos, publicado en 2015. También ha coordinado libros como El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, de 2004, y Formas de explotación y reproducción de la economía campesina en el campo ecuatoriano, 1994-2006, publicado en 2008. Ha escrito múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales, como Argumentos, Mundo Siglo XXI de México, Interdisciplinaria de Estudios Agrarios de Argentina y Economía Mundial de España. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, la ALASRU, y directora de la revista de dicha asociación. En 2010 obtuvo el Accessit del Premio José Luis San Pedro, que otorga la Sociedad de Economía Mundial. Ha participado por más de 20 años en la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Como podremos estar viendo durante las siguientes diapositivas, y gracias a las explicaciones de mi compañera y mis compañeros, en esta obra tendremos una breve explicación sobre los sucesos que coadyuvaron al proceso de transformación del campo y el trabajo agrícola a causa de la instauración formal del neoliberalismo. Además, se hablará sobre el empobrecimiento del país y sus consecuencias, como la migración, el desempleo, la desnutrición, los ingresos insuficientes con principal efecto en el estrato pobre. Siguiendo, tendremos la exposición del sector agrícola y su política, es decir, su influencia en el desarrollo capitalista, sin olvidar, claro, por último, las alianzas de clases que se conformaron durante este periodo. Como podrán ver en esta diapositiva, del lado derecho y en letras tenues, tenemos conceptos clave como política neoliberal, precios de garantía, ventajas comparativas, campesinos pobres, campesinos medios, certificados de inafectabilidad, que para no comernos todos esos conceptos dentro de una diapositiva y dentro de la presentación, los iremos aclarando conforme ustedes vayan teniendo la duda, conforme vaya avanzando la presentación. Y bueno, podemos decir que la autora, Blanca Rubio, divide su investigación en 3 etapas. La primera va de 1982 a 1988, es decir, la entrada formal del neoliberalismo a México, con Miguel de la Madrid Hurtado, y podemos decir que esta etapa se centra en la transformación productiva de la mano de los empresarios nacionales.
Posteriormente tenemos la segunda etapa, que va de 1988 a 1989, que es como una etapa de transición en la que pasamos del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en la cual se intenta reactivar el sector promoviendo el capital nacional. Y por último, tenemos la etapa de 1990 a 1993. Ya va de lleno el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, todas sus implementaciones, cómo continúa con el mismo proceso del neoliberalismo que inicia Miguel de la Madrid, y se centra en los capitales nacionales y extranjeros orientados en la exportación para la recuperación del sector agrícola. Entonces, a continuación le doy la palabra a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias, Ángel. Bueno, primero me gustaría comentar muy brevemente sobre la crisis que se dio iniciado el gobierno de Miguel de la Madrid y que fue una de las mayores por las que atravesó el país, trayendo como resultado la caída del precio del petróleo, la devaluación de la moneda, el nacionalizar la banca, y lo cual significó el fin del estado de bienestar y dio entrada al llamado neoliberalismo, que trajo consigo todo un proceso de deterioro de los niveles de vida de las masas obreras y campesinas. Bueno, con todo esto podemos entender un poquito mejor el contexto en el que se encontraba México, y es por ello que para 1982 el gobierno de Miguel de la Madrid asignó a la agricultura un papel antiinflacionario, excluyéndolo de la estrategia productiva del país, lo que ocasionó que se redujera la asignación de los recursos para esta rama productiva. Y por su parte, como contramedida, los empresarios agrícolas contaron con mecanismos para contrarrestar la falta de estos recursos públicos. Es por ello que pudieron mantener cierto crecimiento en su producción durante los primeros años de la década de los 80. Y otro aspecto que les ayudó a los productores con buenas tierras o con mejor potencial que otras fueron los precios de garantía que el gobierno otorgó en 1982 como resultado de la caída de los precios internacionales de los bienes agrícolas. Bueno, también las devaluaciones del peso contribuyeron a que se tuviera un fuerte crecimiento en la producción nacional e hizo que se formaran barreras a la entrada de insumos importados, pero que sin embargo los productores orientados a la exportación se enfrentaron a una situación difícil debido a que la tasa de crecimiento en valor de las exportaciones empezó a declinar, lo que quiere decir que el precio de diferentes cultivos ahora valía menos que antes. Y aunque la agricultura tuvo un buen crecimiento durante los primeros años de este corto periodo, la producción comenzó a disminuir a partir de 1985. Bueno, todo esto con respecto a las empresas agrícolas, y bueno, toca ver cuál era la situación de los campesinos, ¿no? Porque pues la disminución de estos recursos para esta rama generó todo un proceso que empobreció a los productores de bajos ingresos, y debido a sus bajos rendimientos ocasionó que no se pudieran aprovechar el alza de los precios. En base a esto, en 1983 el gobierno decidió implementar programas de apoyo como el Pronadri, el Pronal y el Procampo, con el objetivo de impulsar el desarrollo y los ingresos de los campesinos más pobres. Por otro lado están los campesinos medios, que se encontraban ubicados en tierras de buen potencial, pero no mayor al de las empresas agrícolas. Bueno, este sector de campesinos, al igual que los campesinos más pobres, no pudieron aprovechar el alza de los precios de la inflación, solo que con el problema de que ellos se vieron envueltos en una espiral inflacionaria que incrementaba los precios de los factores productivos y que trajo como consecuencia una situación en donde los costos superaban a los precios. Y bueno, ya para terminar, y debido a la disminución de los ingresos de los campesinos medios, en 1983 se originó un conflicto centrado en los precios de garantía, en donde el sector de campesinos donde este sector de campesinos luchaban contra el gobierno por defender la viabilidad y rentabilidad económica de este sector. También cabe mencionar que las empresas fue el agente económico encargado de llevar al país hacia una nueva vía de desarrollo capitalista, y que durante los siguientes periodos llevarían a dar prioridad a los grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, por encima del campesinado. Y bueno, ya con esto podemos pasar al siguiente periodo, que fue de 1988 a 1989. Bueno, ahora yo les hablaré sobre esta segunda etapa,
de 1988 a 1989. Esta etapa abarca el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, etapa de transición en la cual se intenta reactivar al sector promoviendo el capital nacional. ¿Quién fue Carlos Salinas de Gortari? Fue un economista, bueno, es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente en México en este periodo de 1988 y hasta 1994. Durante este primer año de gobierno, Salinas mantuvo pautas similares a las del sexenio anterior. Alguna de ellas fue que se mantuvo al sector de los empresarios nacionales como el eje de la transición agrícola. Y toda vez que el declive productivo ya se había iniciado, el gobierno se propuso a reactivar la producción empresarial. Otras de las cosas que ocurrieron durante su sexenio también son el Tratado de Libre Comercio, la privatización masiva de empresas y el Programa Nacional de Solidaridad. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos años. Les comentaba que se propuso reactivar la producción empresarial y con esto Carlos Salinas da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es un Plan Nacional de Desarrollo? En México es un documento rector del Ejecutivo Federal, en este caso del presidente y su gobierno, en el que precisan los objetos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Se da a conocer en 1989 y se delineó en una política centrada en 4 objetivos principales. El primer objetivo es la reactivación económica con énfasis en el sector ganadero. El segundo punto es la política de seguridad en la tendencia de la tierra. El tercer punto es la política de privatizar y ampliar la esfera de influencia del capital agropecuario y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Bueno, el eje económico fundamental del plan es el de recuperar el crecimiento, pero siempre y cuando hubiera una estabilidad de precios. Bueno, en este año además también se constituyó una especie de AMPAS, que es una situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra una solución. En este caso fue en el campo y fue debido a que ante la renegociación de la deuda se carecía de recursos para impulsar un real plan productivo. Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo comparte con los planes del gobierno anterior una gran inoperatividad porque no tenían recursos y no podían como hacer una mayor producción, un mayor crecimiento económico. Y bueno, por último, a principios de 1990, Salinas promete entregar 500,000 y 1 millón de certificados de inafectibilidad, y estos certificados son un documento público firmado por el presidente que consta de la propiedad, bueno, que una propiedad es inafectable por no exceder los límites máximos de superficie y por estar en explotación. Esta puede ser agrícola, ganadera o agropecuaria. Y bueno, estas fueron una de las cosas más importantes que ocurrieron durante esos años. Y paso con mi compañero para que proceda a explicar los siguientes. A partir de 1990 se inició una política que podemos llamar modernización forzada, la cual pretendía elevar la productividad empresarial, llevar el cambio tecnológico en la producción con el fin de modernizar el sector industrial en el marco mundial. Al igual que buscaba competirle con la producción nacional de Estados Unidos, la cual se encontraba en condiciones desiguales. Y se habla en condiciones desiguales, ya que los precios de garantía en los productos de pequeños y medianos agricultores en México, pues no podían competirle a los precios extranjeros que eran menores. Para 1990,
se planteó el Programa Nacional de Modernización del Campo, o sea, el PRONAMOCA, el cual tenía como objetivo elevar el nivel de bienestar de los productores del campo, asegurar el abasto y su soberanía alimentaria y alentar el potencial exportador de este, pues iban más orientados a la competencia internacional. Para 1992, y como lo dicen en otras ramas, se aprueban reformas al artículo 27 constitucional, ya que constituye una gran transformación para eliminar los obstáculos de la inversión del capital nacional extranjero en la agricultura. Entre los aspectos principales que se llevan en era legalizar la venta y la renta de las parcelas ejidales como inversión privada en los terrenos rústicos, y se abrió la posibilidad de la compra por parte de extranjeros con la finalidad de vender ejidos a estos. Para 1993 se impulsaron 2 planes con el objetivo de un proyecto de reconversión productiva para orientar a las mejores tierras hacia cultivos más rentables. Y estos fueron el plan de conversión productiva y el PROCAMPO, o sea, el programa de apoyos directos al campo. Este último propone pagar un apoyo por hectárea acompañado de una disminución de precios para así asimilarse a los precios internacionales, mientras que cumpla con el aumento a que dediquen sus tierras hacia otras actividades que generen empleo y bienestar. El PROCAMPO pretende desestimular la producción de granos más básicos para orientarse a otro tipo de cultivos que propongan exportación del mercado interno. El proceso de modernización forzada agravó la crisis iniciada en sexenios pasados, por lo que en ese mismo año de 1993 habrían quebrado más de 50 campos agrícolas en regiones donde la agricultura ya se había desarrollado. Por lo que se fueron desarrollando diversos movimientos a lo largo del país, en el que el autor explica que fue un conflicto entre empresarios para el mercado interno y el gobierno, ya que estos fueron excluidos como objeto esencial para la transformación productiva. Estas políticas afectaron a los empresarios y mucho más a los campesinos pobres, significando una gran derrama de recursos que al final provocó el declive productivo de las tierras de los principales cultivos, reduciendo la producción de cada uno de estos al final del periodo de los empresarios agrícolas, que al final recurrieron a la producción de los granos básicos ante la falta de rentabilidad y para alcanzar su autosuficiencia alimentaria, resultado de esta crisis. Y bueno, mi compañero explicará lo último. Bueno, realmente la intención de Blanca Rubio durante este corto texto, ¿no? Es hacer un análisis sobre cómo las políticas neoliberales, ¿no? Impactan en todo este sector del agro en un periodo determinado, ¿no? Que en este caso son 2 sexenios, y como bien ya se ha ido observando, lejos de poder solucionar con las problemáticas de la autosuficiencia y sobre todo un aumento de la productividad de los pequeños y medianos productores, se decide incentivar la producción para la exportación de los grandes productores y los empresarios, ¿no? Que de hecho no es siquiera capaz de cumplir estos objetivos porque, como ya se mencionó hace unos momentos, hay un quiebre de carteras, por lo que el gobierno se ve forzado a otorgar apoyos, que es la exención de pagos
debido a este quiebre, ¿no? Todo en un contexto en el que se trata de competir en condiciones muy desiguales, ¿no? Esto no se debe ver como en un proceso aislado, ya que el fracaso de las políticas neoliberales en el agro solo puede verse como una consecuencia más de procesos anteriores que no funcionaron, ¿no? Tal podría ser el caso de la falla del modelo Easy para el caso de la industria, ¿no? Precisamente que falla por el hecho de que la agricultura no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Para compensar la dependencia de las importaciones. Entonces, la conclusión o nuestra conclusión sobre el texto es que las políticas neoliberales no están a la altura del panorama que se vive en el contexto de aquel entonces y nos ha llevado a lo que es nuestros días, ¿no? Que no se ha logrado concretar la soberanía de la producción alimenticia, ¿no? Al menos de los granos básicos. Y si bien somos una gran potencia exportadora de muchos productos, se ve reflejado en la balanza el déficit de importaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los compañeros y a la compañera que hicieron la presentación del texto de Blanca Rubio, un referente respecto a lo que es el agro en México. También genera bastante diálogo y controversia por los posicionamientos que enuncia. Bueno, vamos a hacer una cuestión. Miren, el tiempo nos ganó, nada más una situación. La siguiente sesión vamos a abrir con una explicación metodológica a partir de lo que hemos visto hasta ahora en términos de lo que es el agro. Piensen en algo, fíjense, o sea, hay que ubicarse cuando uno hace las lecturas, no hay que abstraerse y pensar, bueno, a la distancia y hago la lectura, sino que entender el contexto del que se está hablando y traten de responder la siguiente pregunta. No es tarea, solo traten de responderla a nivel de reflexión. En ese momento se vendió el proyecto del neoliberalismo como la oportunidad para poder ingresar al primer mundo, ¿no? ¿Eso qué significaba? Y a la luz del tiempo, ustedes tienen la ventaja, pues hay muchos de los resultados de todo lo que se aplicó en México que nos permitiera ser potencia mundial. Y bueno, entonces, con esa pregunta también la siguiente sesión vamos a estar comentando, platicando, y también se va a dar la exposición que continúa en el temario. Si no hay más, compañeras, compañeros. Sí, Rebeca. Profe, por último teníamos también una actividad en Kahoot. No sé si para la siguiente clase la podemos poner. Ok. Sí, iniciamos puntual para que puedan poner la actividad. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues, sí, si no hay más, Pati, Luis, estaremos viendo el día miércoles por acá. Que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos. Hasta luego.